Domingo 25 del tiempo ordinario, que en su ciclo C proclama el Evangelio del administrador astuto. Es Lucas 16, versículos del 1 al 13. Un administrador estaba a punto de ser despedido por su amo porque había descubierto que tenía una gestión fraudulenta y para asegurarse su futuro, con astucia, beneficia a los acreedores de su amo para que así le deban favores una vez que ya se ha despedido. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace falsificando los balances de deuda de esos acreedores. Disminuye la cantidad real de la que le debían a su amo, ¿no? Nosotros diríamos que hace una falsedad documental. Nos puede producir perplejidad, ¿no?, que se alabe a este hombre, un administrador injusto, alabado. Lo cierto es que con esta forma de proceder está dejando patente que había razones para despedirle, porque es de suponer que si ahora hace eso, habría sido un administrador fraudulento, ¿no?, digno de ser despedido. Pero no nos distraigamos con nuestras lógicas, porque el Evangelio no pone como modelo la injusticia del administrador, sino su astucia previsora. El Evangelio dice literalmente: el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. La pregunta aquí es: ¿qué nos quiere decir este Evangelio? Ciertamente este hombre era un sinvergüenza, un tramposo, pero el Evangelio quiere subrayar de que no era tonto, de que era astuto, era previsor, pensaba en su futuro, Lo que se alaba de él es que sea astuto, prudente, sagaz, previsor, sensato, avispado, hábil. Y por lo tanto, se nos llama la atención ante el riesgo que a la hora de ordenar nuestra vida espiritual, pues no seamos igualmente previsores, que seamos ingenuos, necios, torpes, descuidados, insensatos, sin pensar en nuestro futuro. ¿En qué se puede traducir en nuestra vida esta advertencia del Evangelio de hoy? Porque es obvio, ¿no?, que aquí hay una advertencia contra la imprevisión, contra la candidez, contra la insensatez de no pensar en tu futuro. Pues obviamente se traduce en que tenemos que tener conciencia de que la vida es breve. Decía Santa Teresa de Jesús: una mala noche en una mala posada. Se te hará larga esa noche, porque es una mala noche en una mala posada. Se te hará larga, pero es muy corta. Olvidar que un planteamiento sensato de la vida tiene que tener en cuenta, para ser sensato, el balance final, claro, olvidar eso es un olvido tremendo, ¿no? Yo escuché en una oportunidad una expresión que me pareció muy, muy gráfica, ¿no? Decía: el hombre que no piensa en el juicio final es como un industrial al que no le preocupa el balance de su empresa. A ver, a un industrial, a un empresario, le tiene que preocupar el balance de su empresa. Pues a un cristiano, le tiene que preocupar que va a comparecer delante de Dios, ¿no? ¿Y cuál será el juicio? Y por eso la parábola de hoy dice: dame cuenta de tu administración, ríndeme cuentas. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos esos a los que Dios nos dice: ríndeme cuentas, ¿no? Entonces, el Evangelio de hoy, ¿cómo traduce esto? Bueno, pues voy a leer la parte final, ¿no?, después de esa parábola del administrador injusto, cómo la concreta el Evangelio. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Porque si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Esta es la concreción del Evangelio de hoy, después de haber narrado esa parábola del administrador injusto, del administrador astuto. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel, y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho será infiel. Es decir, toma conciencia de que en las pequeñas cosas de la vida está en juego la eternidad. Son pequeñas cosas las que
las que tienes entre manos, pero tienen una gran trascendencia. Es como si se nos dijese, mira, en esa administración de esas pequeñas cosas está en juego tu eternidad. Esto podría ser malinterpretado, nos podría abrumar, ¿no? Como diciendo, madre mía, y cualquier cosa que me distraiga, he cometido un pecado en el que me juego la eternidad. Obviamente no se trata de esa interpretación escrupulosa. Acordaros de ese salmo que dice, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y también como en la liturgia decimos, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. No parece que este Evangelio se quiera centrar en la necesidad de rebuscar en nuestro pasado, en una especie de escrutinio angustioso de cada detalle de la vida. El examen de conciencia cristiano no es un ejercicio de escrúpulo. Más bien creo que hay que interpretarlo de otra manera, ¿no? Yo escuché en una oportunidad también otra expresión que me pareció luminosa, y es la siguiente. Equivocarse en una nota es un fallo, es una expresión de una interpretación musical. Equivocarse en una nota es un fallo, pero tocar sin pasión, interpretar sin pasión una obra es imperdonable. Al músico no se le pide que no tenga ningún fallo en ninguna nota, sino que sea capaz de interpretar con pasión la partitura. Esto es lo que nos pide Dios, ¿no? ¿Qué es ese tocar sin pasión? Tocar sin pasión es lo que dice el Evangelio al final, ¿no? Bueno, pues tener dos señores. La clave de este Evangelio está al final, cuando dice, yo solo tengo que tener un Señor. Mi corazón tiene que tener un Señor, no dos señores, porque entonces estoy tocando, interpretando la melodía de mi música sin pasión. No, si yo tengo un solo Señor, si mi corazón tiene un solo Señor, aunque pueda cometer errores, aunque soy débil y soy frágil y cometa pecados, pero mi pasión es el Señor, y me convertiré una y mil veces y haré todo lo posible para renovarme y de que mi corazón sea del Señor. Por eso termina el Evangelio diciendo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero, no podéis amar a Dios y a Mamón. Ojo a esto, y a Mamón, porque es la palabra aramea que utiliza aquí. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era una palabra aramea que se utiliza en los evangelios dos veces, en el Sermón de la Montaña y en esta parábola del administrador injusto, y Mamón es considerado como un demonio. En la Edad Media Mamón personificaba al demonio de la avaricia, de la riqueza, de la injusticia. No, yo no puedo servir a Dios y a Mamón, a quien está lleno de, a quien quiere que mi corazón esté lleno de avaricias, de tener falsas riquezas. Mi corazón es de Dios, mi corazón es de Él, es suyo. Y le pido a Dios que el Evangelio de este domingo me llame, ¿no?, a esa entrega plena de mi corazón hacia Él. Que yo tenga esa previsión, esa sensatez, ¿no?, de pensar en clave de eternidad, y para ello, si pienso en clave de eternidad, como ese administrador astuto, cuide mi corazón para que sea plenamente de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.